I start. Okay, so lovely evening to everyone. Voy a compartir pantalla. Welcome to your class for the test of present simple el día de hoy. Entonces, vamos a ver la segunda parte o la segunda actividad que teníamos pendiente de la guía 1 relacionado con el cuestionario que no estaba activo porque no teníamos acceso a la plataforma, ¿ok? Recordemos entonces que la actividad de el video quedó con fecha de deadline, fecha límite, mañana 7 de septiembre, ¿de acuerdo? Si hay alguna duda, inquietud, la vamos a realizar al final, pero recuerden que como tal, pueden realizar, ya les habilité 2 intentos. Recuerden, por favor, subir el archivo. El archivo como tal puede ser en Word, en PDF, donde está como tal la descripción del personaje de la familia. Y esa presentación es la que vamos a utilizar para realizar el video. El video lo vamos a subir a YouTube. Una vez subamos el video, lo que vamos a compartir es el link que lo vamos a colocar al final de nuestra presentación. Y en la presentación, la que vamos a subir a Sajuna. Profe, que ya lo subí en el Drive. Sí, era mientras que nos habilitaban la plataforma, porque recuerden que, bueno, la profe dejó de trabajar y entonces, ¿dónde quedó? Yo envié mi actividad. La única manera de que quede evidencia de que ustedes han enviado las evidencias es en Sajuna, ¿de acuerdo? Para el semestre que sea. Entonces, siempre asegúrense, por favor, que hay registro en Sajuna, porque ese es el sistema que les administra todas las actividades y el contenido de cada una de sus tecnologías, ¿de acuerdo? Ok, entonces voy a explicar primero el tema y luego entonces ingresamos al cuestionario y les voy a explicar cómo lo vamos a realizar. ¿Me confirman por favor que están viendo mi pantalla? Yes, teacher. Ok, perfecto. Con ustedes solamente habíamos visto lo del verbo to be, ¿cierto? Para la descripción de a family member. Sí, señora. Ok, bueno, el día de hoy les voy a enseñar, regálenme un momento, por favor. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de presente simple? Presente simple, muchachos, es el tiempo gramatical en el que voy a utilizar para hablar en general sobre mi información, dónde trabajo, dónde vivo, qué hago, cuál es mi rutina diaria. Entonces, para eso utilizamos el presente simple. Hay 2 reglas generales que debo tener en cuenta y que las van a encontrar en el text, en el cuestionario que van a realizar en la plataforma Sajuna. ¿Qué debo tener en cuenta? Que hay 2 reglas generales, una para sujeto singular y otras para sujetos plurales. ¿Quiénes son los sujetos singulares, profe, cuando hablamos de una persona? O está she, he o it, o, por ejemplo, está el nombre propio de una sola persona, Sara Luis, bueno, o Sara William. Profe, ¿y cómo sé que son sujetos plurales? Cuando está you, they, we y yo. Profe, ¿y yo por qué está dentro de ese grupo? Porque cuando alguien te pregunta, te dice, oye, ¿tú trabajas? Y tú respondes, sí, yo trabajo. Es decir, te preguntan con you cuando te tienen al frente y tú respondes con yo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el yo hace parte de las reglas de ese sujeto plural. Profe, y si están utilizando nombres propios, ¿cómo sé que están incluyendo a otra persona? Porque van a utilizar el and. Entonces, cuando ya tenga el and, como mínimo son 2 personas y por lo tanto va a ser plural, ¿ok?
¿Es claro cuándo es sujeto singular y cuándo es sujeto plural? ¿Quién es el sujeto? Es la primera persona que voy a encontrar dentro de la oración. Sujeto más verbo, ¿ok? Entonces, quien inicia la oración es el sujeto, que a veces puede ser el pronombre o puede ser un nombre propio o puede ser un nombre común, ¿de acuerdo? Entonces, debo observar si están hablando de una o de varias personas. ¿Claro está ahí? ¿Es clear, guys? Sí, señora. Yes. Crystal clear, teacher. Yes, teacher. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando es sujeto singular, puede ser she, he, it, puede ser Sara, puede ser, ¿cierto? Que esté hablando de una persona. Y voy a hacer una afirmación. El verbo debe llevar ese. Vamos a utilizar el verbo work. En la afirmación debo colocarle ese al verbo. ¿Por qué? Porque es una de las reglas que debo cumplir en el presente simple. Ahora, cuando voy a negar, antes del verbo voy a agregarle el auxiliar doesn't para negar. ¿Qué pasa con el verbo? Me queda, dice, me queda normal. ¿Por qué? Porque la S la lleva el auxiliar. Y cuando voy a preguntar, vamos a agregar das antes del sujeto. Y me queda en oración. En pregunta. ¿Cómo respondo que sí? Sí, ¿de quién estoy hablando? De ella. ¿Con qué auxiliar me preguntaron? Con el das. Voy a responder que no. No, she doesn't. Recuerden que el does not es la negación, pero lo puedo hacer de forma corta. ¿Ok? Son dos reglas que debo encontrar acá. Si voy a afirmar el verbo, lleva ese. Y si está negando, utilizan el auxiliar doesn't y el verbo va normalito, la raíz del verbo. ¿De acuerdo? ¿Claro está ahí, muchachos? ¿Is clear or is not clear? Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces, siempre cuando sea singular, debo colocarle S al verbo. Profe, ¿y cómo me doy cuenta que le colocaron bien la S al verbo? ¿Cierto? Entonces, normalmente a todos los verbos se les agrega la S. Pero hay una excepción. Cuando el verbo termina en todas las hermanitas de la S, por ejemplo, si termina en S, digamos que el verbo ya termina en S, o termina en X, o termina en Z, o termina en H, debo verificar que le agreguen ES. ¿Por qué, profe? Por ejemplo, el verbo, a ver, un verbo que termine en Z, Watch. o el verbo watch que termine en H, ¿cierto? ¿Qué pasaría si le agrego S? Mira, ¿cuántas letras me quedan seguidas? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo voy a pronunciar 4 letras seguidas? ¿Cierto que no tiene sentido? Entonces, por ese motivo, le agregan ES, watches. ¿Para qué? Para que haya el sonido de una vocal cuando lo voy a pronunciar. ¿Ok? Ahora, cuando el verbo termina en Y, recuerden que esa Y debo cambiarla por la vocal I, porque realmente la Y al final es una vocal. Y le agrego ES. Es decir, cuando el verbo termina en Y, debo cambiar esa I por I latina y agregarle ES. ¿Ok? Que sería, por ejemplo, el verbo try. Me quedaría tries. Profe, pero hay un verbo play.
que termine en Y. Ojo, solamente voy a cambiar la I cuando la I es la única vocal al final, que no, en esa sílaba no hay más vocales. Entonces, cuando el verbo termina en I y es la única vocal, como la única vocal. Profe, por ejemplo, mira play, termina en Y, pero no es la única vocal. Ahí no hay necesidad. Ahí simplemente le agregamos la S. ¿Ok? Solamente se hace ese cambio cuando la Y es la única vocal. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos reglas adicionales que debo tener en cuenta. Que cuando terminen estas letras, debo agregarle ES y que cuando termine en Y, si es la única vocal de esa sílaba, le agrego, cambio la Y por IES. ¿Ok? Solamente cuando es la única vocal. Esas son como las reglas adicionales para que vean que a veces les cambian la S, pero profe, le agregaron S. Hay que tener en cuenta estas excepciones. ¿Ok? Ahora, cuando estoy hablando de sujeto plural, ¿qué pasa? Ya las reglas son diferentes. They. ¿Qué pasa con la afirmación? Aquí ya el verbo no necesita ese. Entonces, cuando el sujeto es plural, el verbo va normal en la afirmación. ¿Ok? Va normalito. Profe, y si voy a negar, vamos a utilizar un auxiliar que es el don't o el do not. Recuerde que él puede ir separado o en contracción. Don't. Y cuando voy a preguntar, colocamos el do antes del sujeto. Y ya me queda en pregunta. Entonces, ¿qué es lo primero que siempre debo observar? El sujeto, ¿cierto? Quien inicia la oración. ¿Para qué? Para saber cuál es la regla que debo seguir si el sujeto es singular o plural. Recuerden que estas son las reglas. Verbo con S para la afirmación en sujeto singular, auxiliar doesn't para negar y das para preguntar, y cuando ya se utiliza el das, el verbo me queda normalito. Realmente solamente utilizo el verbo con S en la afirmación. ¿Estamos? ¿Is clear, guys? Yes. Okay. Ahora, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Profe, tú ahorita nos habilitas entonces el cuestionario. Vamos a darle 8 días de límite. Intentos ilimitados y me va a quedar pues obviamente el puntaje más alto. Tengo que superar del 70% y ya verificar que me quede aprobado, ¿cierto? Entonces, cuando ingresan, yo aquí voy a hacer como eso preview y tienen 45 minutos para responder. Miremos cuántas preguntas son. Son 15. Súper sencillo. 45 minutos, sobrado. Entonces, ¿qué es lo primero que debo observar? El sujeto. Diana, ¿de cuántas personas están hablando? ¿De una o de varias? Una. De una. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la versión del verbo que está bien escrita? Porque Diana en afirmación, cuando es sujeto singular, ¿necesita o no necesita ese? Sí, No. ese. Ese, ¿no? Es Agregar el ES. la S porque termina en H. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Washes. Watches. Watches. Yes. Diana watches the family car. Very good. Profe, ¿quién es el sujeto? Está antes del verbo. My mother. ¿De cuántas personas está hablando? Una. Want. Una. Want. Ojo, profe, si es un verbo compuesto,
que tenga varias palabras, por ejemplo, go to work o get up. ¿A qué verbo le voy a colocar la S? El primero. A la primera palabra. Muy bien, entonces, Got, a la get. primera. Correcto. Profe, aquí también nos faltó una. Cuando el verbo termina en O, también le agregan ES. Ese. Muy bien. ¿Qué sería el ejemplo del verbo go y goes? Ahorita que terminemos de colocar toda la información que necesitemos, les comparto este resumen, ¿les parece? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Every morning my mother Gets up. gets up. Very good. Gets up at 6 o'clock. Profe, ¿y estas palabras qué son? Estas palabras hablan en general en qué momento lo hago. ¿Qué es importante tener en cuenta? Profe, como estamos hablando de rutinas, entonces va el sujeto, va el verbo y al final va el tiempo. Profe, y ese tiempo para que de una vez lo conozcamos, cuando voy a colocar la hora, debo colocar at. Cuando voy a colocar un día, voy a colocar la preposición on. Y hay otras que, por ejemplo, hablo de momentos. En la mañana, in the morning, in the afternoon, son expresiones fijas. In the evening, in the night. ¿Ok? Entonces, si voy a hablar de hora, de día o de cualquier momento de la mañana, en la tarde, esas son las expresiones. Y hay otra expresión que es every, todas las mañanas, every morning. Entonces, every la puedo colocar con cualquier término del tiempo. Todos los domingos, every Sunday, todas las semanas, every week, todos los años, every year. Entonces, ese every se lo puedo colocar a cualquier término del tiempo. Entonces, vamos a observar. Ah, mira, profe, aquí tiene every morning. Entonces, el tiempo en algún momento puede ir al inicio, sí, puede ir al inicio o al final. Mira, every morning y at porque es hora. Muy bien. Mr. Morelos, ¿de cuántas personas estoy hablando? One. De una, porque es Mr. Profe, pero el apellido lleva ese, ojo, para que nombren a otra persona necesito el an, ¿cierto? Fulanito y fulanita, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Right. Right, Ahí. No, right. déjame la compañera ahí. Todo bien. Eso. Porfa, apagamos el micrófono, ¿quién lo tiene por ahí abierto? Mr. Morelo writes emails in the evenings. Ah, mira. And that's not very good. The girls. ¿Singular o Do. plural? Do. Plural. Plural, entonces, ¿el verbo necesita ese o no necesita ese? Don't need No. S. It doesn't need. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Letter C, do. Do. The girls do the shopping. Profe, entonces, aquí nos están colocando una versión con S, sí, pero ya saben que cuando termina en O, cuando termina en H, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que verificar que le coloquen S o ES de acuerdo a la necesidad. Listo, ya les ayudé con 4. Súper sencillos, ¿no? Tan, 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 tan. Profe, ¿y aquí qué pasó? Aquí me van a colocar una lectura de la cual debo decir si es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, ¿de acuerdo a qué, profe? Voy a buscar la información
de los verbos normales y como yo ya sé cómo identificar el tiempo, entonces si es verdad que Ana y Augusto se despiertan a las 9, entonces ¿qué debo buscar? ¿Dónde está el verbo? Entonces está hablando Augusto, I'm a doctor, my wife Anna is a teacher. We get up, ¿sí? Están hablando nosotros, we up at 7 o'clock. Entonces, at 7 o'clock. Y acá dicen at 9 o'clock. ¿Verdadero o falso? False. False. ¿Listo? Entonces, ya saben identificar los verbos, deben ir a observar dónde está el mismo verbo, ¿cierto? Y verificar si está en afirmación, el tiempo, si les gusta o no les gusta, porque ya saben cuándo es negación y cuándo es afirmación. Súper sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las reglas que van a aplicar, estas son las diferentes preposiciones de tiempo que van a encontrar. ¿Dudas, inquietudes sobre el tema que vimos el día de hoy? ¿No? ¿No hay dudas, inquietudes? No, teacher, crystal clear. It's just the formula. Is very clear. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden, como tal, el cuestionario y tiene intentos ilimitados, súper sencillo, y aplicamos las reglas del presente simple. Esa es la segunda actividad que debemos realizar. ¿Ok? La idea es que pues ya la tengamos lista porque ya el próximo viernes pues vemos otro tema. ¿Les parece? Recuerden que como tal son dos reglas, el verbo normal y el verbo con S. ¿De acuerdo? Profe, que hay con ing, esos son otros verbos, otros tiempos gramaticales que ya vamos a ir viendo. ¿Ok? El de hoy es presente simple donde se aplican estas dos reglas. Bueno, muchachos, dudas, inquietudes sobre la actividad que deben realizar. Cuéntame, Guillermo. No, era, bueno, digamos, era para preguntarle algo acerca de lo de la formación, digamos, porque es que yo estoy interesado en aplazar durante los próximos 6 meses para ingresar con la otra ficha. Que no sé si de pronto usted como es escritura de escena, de pronto si conoce el tema o no conoce, pregunto. Directamente debe ser con tu líder de formación. No, es que he intentado comunicarme con la instructora y no ha sido posible, pero pues ya me brindaron información directamente de escena. Ah, vale, vale, sí, no, cada líder de formación ya es como tal el autónomo para, idóneo, la persona idónea para darte ese tipo de información. En este tema, por ejemplo, las actividades que yo tengo pertinentes antes, por ejemplo, algunas actividades que yo tengo aquí con usted. Yo me inscribí en el curso ese de inglés Do Word, English Do Word Level en el nivel 5 y me dijo, me sale como si me fuera escrito, pero no salió en la Sajuna, o sea, no se registró en la No, plataforma. recuerda que algo es el proceso de inscripción, pero recuerdan que ellos cuando terminen las inscripciones y completen el grupo, les envían el email que ya va a iniciar el curso, ¿de acuerdo? Mientras no te llegue la notificación, no te va a aparecer en Sajuna porque todavía no ha iniciado. Profe, y en ese caso, ¿qué se podría hacer? Porque, digamos, supongamos que yo envié la solicitud, que yo estaba gestionando eso hoy, pero supongamos en caso de que no me la acepten, pues ya me tocaría seguir con la formación. Digamos, yo me inscribí en ese curso y me inscribí en otros cursos de inglés respectivo para, como complementaria, ¿no? Porque esos son materias complementarias a la formación que Sí. estamos haciendo. Y, digamos, nunca me llegó como tal un No, link. él se cancela alguna cosa, tú puedes entrar a Sofía Plus y si ya no quieres, ahí aparece como prescrito, le dices cancelar y lo cancelas. No, pero por eso le digo, digamos, no me llegó el link. O sea, no, el link no me llegó, porque yo me No, inscrito por en otro eso, curso. mi rey, es que todavía él cuando haces el proceso de inscripción, yo también me inscribo a cursos complementarios, entonces tienen que completar el cupo, que son 80 personas para poder habilitar. Y ya cuando lo habilitan dicen, mira, profe, este curso va a iniciar, entonces automáticamente Sofía Plus envía el curso tal al cual te escribiste, va a iniciar tal fecha. Te llega la notificación. Mientras no te llegue, quiere decir que todavía no ha iniciado.
Y si tú entras a Sofía Plus y colocas en el EMS, en tus cursos complementarios, te va a aparecer que estás inscrito, pero que todavía no ha iniciado, ¿de acuerdo? Exactamente. Por eso. Profe, y digamos, y en ese caso, ¿cómo hago con usted, digamos, porque usted nos comentó que tocaba No, todo por ese eso aspecto? te digo, eso es parte complementaria, por eso te decía, para trabajar en conjunto, digamos, para que ustedes se fueran mejorando en la parte de inglés, pero pues no es algo obligatorio porque lo que tienen que ver conmigo son las actividades como tal que están viendo en Sajuna y que son directamente con la titulación. O sea, después que yo le haga las actividades pertinentes a suya, no Correcto, tengo ningún problema. no hay ningún inconveniente, correcto, Inter. Ok. Gracias. Con mucho gusto. All right. Any other question, guys? Any other doubts? Profe, tengo una yo, duda. Alzamos la Disculpe la manita, por compañera. favor, para que no se interrumpa. No tiene nada que ver con eso, sino con el tema que usted está dando. Ok, regálame un momento. Luisa, cuéntame. profe, yo le envié ya pues la evidencia del video, pero no caí en cuenta de enviarle el PDF de las diapositivas. ¿Usted me podría hacer el favor de Ya está habilitarme para habilitado tener? con segunda intento, princesa, para que lo vuelvas a hacer. Listo, Y listo, muchas gracias. recuerde, súper, las personas que no han todavía, digamos, subido como tal el video, entonces eso que vas a copiar o la lectura del PDF, cópiala ahí en comentarios, mi reina, para identificarles más fácilmente la parte gramatical y hacerle las correcciones ahí mismo, ¿de acuerdo? Vale, Luisa, thank you. Guillermo, cuéntame. Digamos, bebé, usted sí sabe que, bueno, cuando está la tercera persona y eso, pues uno sabe que uno coloca la S y eso, pues ya, yo he visto Sí, esas técnicas antes. Yo lo que tengo una duda es, digamos, cuando los verbos, usted sabe que cuando los verbos van seguidos de una preposición, van después de una preposición, ellos terminan en ing, ¿cierto? sí, Tienden a hay terminar reglas, en ing. sí, ellos ya siguen, lo que te estoy enseñando es la regla del primer verbo. Esas reglas ya son reglas de verbos compuestos. Eso. Pero yo quiero saber, ¿no? Sí, no te Digamos, preocupes, no, pero eso te lo puedo explicar cuando veamos presente continuo para que sepamos que no solamente es con las actividades que se realizan en el momento, que es continuo, sino también que hay algunas phrasal verbs que después de preposiciones, ahí sí ya son unas reglas que me debo aprender y unos verbos específicos. Con mucho gusto te las facilito ese día. ¿Te parece? Para sí, que tengas señora, claridad de cómo hacer ese uso. Claro que sí. sí, señora, ¿sabe que me gustaría de pronto, digamos, como que el tema de enfatizar bastante en el pasado simple, con la pronunciación de los verbos regulares, porque usted sabe que, por ejemplo, son uno de los verbos como que siempre tienden a confundirse bastante, ¿sí? ¿Con la pronunciación me dices? Sí, claro, porque hay unos que suenan en Ok, por y eso. Pero entonces ya sería en la parte de pasado simple, Guillermo, cuando veríamos como tal esa parte, que ya sería en la guía número 2. bueno, Ok. ¿Qué otras dudas, inquietudes tenemos sobre el tema, muchachos, sobre la actividad que vamos a realizar? Crystal clear, teacher. Thank you. Going All horses, Guillermo. Okay. All right. If there is no more question, no doubts. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, dentro del grupo WhatsApp, ¿cierto? Para tener todas las inquietudes en un solo espacio. Por favor, si me escriben internamente, se me confunden con otros mensajes porque lo utilizo para otros fines, por eso ese espacio para yo siempre verificar y saber qué dudas tienen, all right? Cuéntame, Luisa. Profe, vea, estoy pues ahí ya en el Sayuna y no tengo todavía, porque ya como ya había subido el video, no tengo habilitado para poder volver a entrar Bueno, pues a entonces déjame y lo hago entrar. manualmente, entonces te habilito desde ahí. Claro, me imagino que porque ya lo enviaste, entonces déjame y Sí, lo señora. habilito directamente desde tu usuario, princesa. Listo, muchísimas gracias. All right, so thank you guys, lovely night, take care. Any questions, any doubts, please send to the WhatsApp group. Thank you for today, bye bye, and see you next week. Sí.
See you next week, teacher. Have a great day. All right, bye bye. Thank you. See you next week, teacher. Have a good night. See you. All right, Take care. Instructora, buenas noches. hola Indira, ¿cómo estás? Disculpe, profe, ¿usted dejó otra actividad o es la misma del video? No, mi reina, la del video ya se cierra mañana. Hoy es el cuestionario. ¿Te acuerdas que quedamos pendiente que el cuestionario como Yo lo tal? realicé ya. Ah, sea, bueno, ya princesa. ok. Perfecto. Era porque pensé que era otra que había No, colocado. princesa, hoy explicamos el tema de lo que era presente simple, que es lo que me les van a evaluar ahí en el cuestionario, ¿de acuerdo? Sí, profe, otra pregunta. ¿El video es hasta mañana o tiene también envío tardío? Pues si necesitan un día adicional, con mucho gusto, pero pues igual te acuerdas que ya lo teníamos siempre Sí. pendiente de Ok. solamente subirlo, Listo, ¿cierto? mi profe. Solamente el proceso de Ok, subir. no, sí. Yo lo monto entonces mañana. Ya lo Vale, termino. Muchas vale. gracias. Hasta All mañana. right, it's my pleasure. All right, guys. So lovely night. Take care and see you next week. Bye bye. Thank you.